Hermanos, buenas noches. Un gusto nuevamente estar esta noche con ustedes, hoy en esta transmisión especial, ya que por los días feriados es difícil a veces hacer las transmisiones en vivo por cuestiones de seguridad. Decidimos grabar esta enseñanza el día de hoy y transmitirla el día de hoy mismo porque pues el día de mañana, que es un día feriado, es complicado. Hemos estado hablando las últimas semanas, varias semanas, acerca de la comunicación en la familia. Y estuvimos hablando la última parte de ese bloque que hablamos de la familia, acerca de aquella persona que no habla, ¿no? Aquella persona que es callada, que no tiene muchas complicaciones a la comunicación. Hoy vamos a ver dos series del opuesto. Hoy vamos a ver aquel que habla de más, aquel que tiene esa parte en hablar de más y que desafortunadamente el pecado nos hace desvirtuar todo, ¿no? Hay cosas que son buenas, ¿no? El dormir, el descanso, el relajamiento, el comer es bueno, pero el pecado nos lleva siempre a abusar de ello. Y ese es uno de los puntos en la familia respecto a la comunicación que es muy usual. O sea, hay quien es callado y hay quien habla mucho. Y el que habla mucho abusa totalmente, ¿no? Entonces, en la familia es muy peligroso esto, muy peligroso, ¿no? Que hablemos demasiado, que no sepamos hablar y que no le demos oportunidad a otros a hablar, obviamente, ¿no? Es peligrosísimo. Sin embargo, siempre el pecado nos lleva a esa tendencia a ser o muy callados o muy habladores. Hay un proverbio que voy a citar que nos da esta idea, nos enseña esto. El Proverbio 6, en el verso número 9, dice lo siguiente. Proverbio 6, 9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Otro proverbio que nos enseña esto. Proverbio 23, verso número 21. Proverbio 23, 21 dice: porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces, todo lo que es en extremo es peligrosísimo. Y en el caso que hemos estado hablando acerca de la comunicación, el hablar mucho, el no darle lugar a otras personas en la familia es complicadísimo, es un mal total. En el libro de Proverbios también, en el capítulo 10, verso 19, dice lo siguiente. Es muy citado, muy conocido. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 11, verso número 12, enfatiza el mismo punto. Proverbios 11, 12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, dice. Entonces, una persona con muchas palabras, el que habla mucho, puede destruir amistades, matrimonios, deterioro en las relaciones entre los padres y los hijos. El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, verso número 7, dice que hay tiempo para todo. Tiempo para hablar, tiempo para callar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos edificar nuestra familia, como la Escritura nos manda, como Dios quiere que vivamos, debemos de saber cuándo hablar y debemos de saber cuándo callar. Pero sin embargo, hoy vamos a ver tres casos muy serios en aquella persona que habla. La primera es el monopolio, ¿no? Aquella que no la callas. En una conversación, él siempre tiene la iniciativa, él siempre está hablando. O sea, prácticamente hablas, es un monólogo, no deja hablar, bla, 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 bla. Y es una lluvia de palabras, de cosas, ¿no? Y esa persona siempre tiende a dominar las conversaciones. Cualquier interacción verbal con él o con ella
pues como decía en su momento, se convierte en un monólogo. Usted nomás habla tú. Cuando alguien pregunta algo, son las primeras y las únicas personas en dar una respuesta, nada más. Se les hace muy difícil, más bien extraordinariamente difícil escuchar a otros. Es un problema muy grande. Entonces, muchas veces en las parejas se coinciden en que uno habla mucho y el otro habla poco. Y todo va bien al principio, ¿no? El que habla poco pues no tiene necesidad de hablar porque el otro pues habla muchísimo, como decimos en México, hasta por los codos habla. No sé qué significa, pero así decimos. O sea, habla muchísimo, ¿no? Habla muchísimo. Entonces, cuando esa persona habla muchísimo y empieza a tener ese control o esa influencia muy fuerte en la otra persona, pues llega un momento en que pues la relación se va a fracturar, la relación se va a quebrantar. Y eso es algo muy fuerte, ¿no? Va a llegar un momento en que la persona que casi no habla se va a sentir abrumada, se va a sentir cansado de que al otro habla. Y es un resultado serio. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado en no ser esas personas que abruman a otros al hablar. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que dar la oportunidad a las demás personas, y en la familia es lo mismo. O sea, siempre uno es el que lleva la conversación, habla y habla. No, tranquilo. Deja que el otro hable. Aprende a escuchar. Aprende a entender que los demás escuchan y hablan igual que tú. Entonces, tranquilo. Pero hay algo que sucede con esa persona que habla mucho, ¿sí? Y que desafortunadamente a veces no se detiene al hablar, que inclusive empieza a hablar de su pareja o de su familia con otras personas. Eso literalmente así lo voy a mencionar, y es el segundo punto, el chisme. Ir a hablar de tu situación, de tu condición, de tus problemas con otros es un aspecto muy grave. Y eso se da en aquellas personas que no dejan de hablar. Dice Proverbios 26, verso número 22. Proverbios 26, verso número 22. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Qué fuerte está esto. Esa persona utiliza esa manera de hablar cercana a otros, o sea, va y habla con otras personas. Y normalmente lo hace de una manera silenciosa para que la otra persona de la que está hablando no se entere. Es algo muy fuerte esto. Y es algo esto en la familia, hermanos, es algo nocivo totalmente. O sea, nocivo totalmente. O sea, que tú vayas a hablar de tu esposa, o tu relación con tu esposa, o del comportamiento de tu esposa. Vamos a dejar bueno o malo. Hablar con alguien no indicado sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre tus hijos, es algo totalmente nocivo, fuertemente. O sea, el que nosotros vayamos a hablar de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra esposa, con otras personas, es algo totalmente fuera del principio bíblico. Y al final, pues, va a salir a la luz todo eso. Ahora, frecuentemente, ¿sí?, esas personas lo disfrazan con un deseo de oración o de consejo. Ay, mira, te vengo a pedir un consejo. Ay, mira, te vengo a platicar tal asunto para que me ayudes a orar, ¿no? Bien espiritual. Y pues lo único que en realidad quiere es simpatía, aprobación o concordancia de lo que le están diciendo. Entonces, ahora, hay algo importante, ¿no?, que la Biblia nos enseña. ¿Es válido pedir consejería? Sí. ¿Es válido hablar con hermanos en la fe para que nos ayuden a orar? Sí, es válido, totalmente válido. Pero cuando los deseos son correctos, cuando la intención en el corazón es correcta, cuando se utilizan los canales correctos y las herramientas correctas para hacer esto. O sea, ¿con quién lo vas a hablar? O sea,
¿Con quién vas a pedir que te ayuden a orar por una condición con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos? Pues con personas maduras en la fe, con personas verdaderas que te van a ayudar, que tú reconoces. Pero sin embargo, cuando esto no se da, se llega a hay un problema fuerte. Entonces, insisto, es válido pedir ayuda como persona, como creyente, a otros creyentes en situaciones difíciles. Sí, totalmente válido. Es válido pedir consejería pastoral para un asunto familiar, un asunto matrimonial. Totalmente de acuerdo. Es válido. Lo que no es válido es que si tienes un problema de comunicación y te gusta hablar muchísimo, lo andes contando a todo el mundo. Que vayas simple y sencillamente en una conversación simple, trivial, una conversación normal, saques un asunto de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tu familia. Eso no es válido. Eso es fuera totalmente del principio bíblico. Entonces, sí es válido ir a buscar un consejo, es válido acercarte con personas maduras en la fe, es válido que vayas con alguien que te está ayudando a estudiar la palabra de Dios, que oras frecuentemente con él o con ella de unos asuntos personales de la congregación, no sé, es válido. Pero lo que no es válido, insisto, es estar hablando. Y eso se le da a esa persona que habla mucho, esa persona que es abrumadora, que solamente le gusta hablar, y en cualquier momento, empieza a hablar de su familia, de su esposo, de sus hijos. El Salmo 1:1, que es conocidísimo, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay que buscar soluciones en la palabra de Dios. Es válido ir a buscar las soluciones en la palabra de Dios. Y es válido y es claro entender que muchas de ellas no las encontramos nosotros como creyentes en la Escritura. Tenemos que ir hacia otras personas. ¿Por qué? Porque es necesario esa restauración, es necesario ese consejo. Es necesario que a lo mejor para arreglar esa situación y pides consejo correcto, el pastor o líder manda a traer a los dos, al esposo y a la esposa, y los llama y los concilia para arreglar el asunto. Totalmente válido. Pero compartir información, la vida, acerca de otros miembros de la familia, fuera de este contexto, no es válido. En Gálatas capítulo 6, verso número 1 dice lo siguiente. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, vamos a tomar como síntesis de lo que he venido hablando. El de muchas palabras es abrumador. No se calla, habla. Y normalmente se busca una persona de pocas palabras. Dice, no, pues lo que tú no hablas, yo lo hablo. Cuidado. Ambos están desequilibrados, fuera del contexto bíblico. Y como hoy estamos hablando de aquel que habla mucho, con mucha facilidad habla de las personas, habla de la familia, habla del esposo, habla de la esposa. No. Cuando esa práctica no se detiene y eso sale a la luz, la persona afectada, o sea, la persona de la que se ha estado hablando, pues se siente afectada totalmente y siente que esa persona lo ha traicionado, que ha traicionado su confianza, que no es correcto que andes divulgando la vida de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos o problemas familiares con otros. No es correcto. Entonces, cuando las cosas no se tratan bíblicamente, escúchame bien, deteriora la relación familiar totalmente. Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. Ahora, vamos a ponernos. Todos, por el pecado que hay en nosotros, nos encantan los chismes. Claro que sí, a todos. Es como dice el proverbio, es miel a los oídos, nos encanta. Parece placentero que participemos
que nos vengan a platicar de la vida de otros, de cosas de otros. No, tenemos que detener eso. Tenemos que erradicar eso de nuestras vidas. Sí, sí, yo sé que dice, ay, pastor, yo no soy chismoso. Todos lo tenemos. Hay pecado, el pecado mora en nosotros, nos encanta eso, es parte de nuestra caída, parte de lo que luchamos con la guía de Dios, de erradicar todos esos malos comportamientos en nuestra vida. Entonces eso lo tenemos que erradicar, porque eso que parece tan delicioso, ¿no? Así el pecado es. Tenemos que entender que daña nuestro corazón. Cuando nosotros prestamos oído para que hablen esa otra persona, de una tercera persona, inmediatamente nuestra percepción hacia la tercera persona cambia. Inmediatamente. Si tú prestas oído a un hermano que hable de su esposa, cuando veas a su esposa, tu percepción de esa esposa, en la manera en la que la ves, la manera en que hoy la vas a ver en el aspecto espiritual, en el aspecto aún natural, cambia. Porque el corazón es así. El pecado penetra áreas importantes de nuestro corazón. Por eso debemos de detener eso. Eso es muy peligroso. El chisme es muy peligroso y mucho más. Y eso lo quiero referir cuando estás hablando de tu esposo o de tu esposa con otras personas, o de tus hijos o de tus padres. Tienes que tener mucho cuidado. Y son rumores tremendos. Y desafortunadamente pues, afectan nuestra manera de ver hacia las demás personas. Y eso es algo que el enemigo lo sabe, por eso lo trabaja tanto en nosotros, ¿no? Nos ayuda, nos motiva el chismorreo, nos hace que nos encante, le damos rienda suelta a esto. Entonces, cuando nosotros prestamos oído a lo que van a hablar de otras personas, en un contexto inadecuado, lo voy a ponerle así tal cual. Cuando no te importa la vida de otra persona. Cuando alguien viene a hablarte de alguien que está fuera de tu vida, que no te debe de importar, que no debe de trascender en tu vida y prestas oído, en ese momento tu percepción hacia esa persona cambia. Porque así es el pecado en nosotros. Entonces, la persona, en este caso, que habla demasiado, y que con facilidad ventila o con facilidad exhibe a otra persona, a su esposa y a sus hijos, aún dentro de la congregación, él está alterando cómo las demás personas van a ver a sus propios hijos, a su propia esposa. Y esto es grave, muy grave. Esto debe de erradicarse totalmente. Entonces, ya vimos ahorita dos cosas importantes, entonces, muy importantes, que debemos nosotros erradicar totalmente. El monopolio para hablar, que yo hablo. No sé si has estado con personas así que dices, oye, déjame hablar, déjame, al menos te explico. Y tú empiezas a querer articular una frase y vas a la mitad de lo que vas a decir y ya te están interrumpiendo. No, tranquilo. Y eso inevitablemente te lleva a hablar de otras personas, te lleva literal así a dar chismes de otras personas, a hablar mal de otras personas, a ventilar la vida de otras personas. Y lo único que estamos haciendo es que las otras personas vean a esta tercera persona a la cual fuimos a hablar mal. Y el último que vamos a ver esta noche, el que siempre está a la defensiva. Todo lo que le digas, siempre va a tener una excusa. Siempre. Ya, yo estoy bien, siempre. En el libro de Proverbios nos deja ver claramente esto. Proverbios 26, verso número 13. De ahí tomamos este principio. Aquella persona que siempre está a la defensiva. Nunca va a decir, me equivoqué, perdón. Siempre va a tener excusa. Y eso es un conflicto de aquella persona que habla mucho. Como no oye,
Siempre tiene excusas. Antes de analizar, antes de pensar lo que le está uno diciendo, ya tiene una respuesta. Y eso es algo peligrosísimo. Proverbios 26, verso número 13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremendo esto, ¿no? O sea, este hombre no trabaja, perezoso, no hace nada, y aún descuida, ¿no? Descuida áreas de su vida. Como dice la escritura, ¿no? La puerta gira sobre sus quicios. Este hombre se vuelve a su cama, dice, mete su mano al plato y se cansa de llevarlo a su boca. Entonces, es una persona totalmente irresponsable, no trabaja, no hace nada. Ahora, la pregunta es, ¿confesará el perezoso su pecado? Claro que no, siempre, dice aquí, tiene opinión. En su propia opinión, el perezoso es más sabio. O sea, él siempre tiene la razón, siempre está a la defensiva. Dice, más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea, no va a recibir absolutamente consejo de nadie. Él, ante sus propios ojos, está en el camino correcto, según Proverbios 16:2. Yo, ante mis propios conceptos, estoy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Una persona que habla de más, normalmente es una persona que siempre está a la defensiva. Es una persona que no está pensando porque no está escuchando, porque habla demasiado. O sea, para todo tiene un pretexto, para todo tiene una respuesta. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es una persona que normalmente siempre está a la defensiva. Para todo quiere una respuesta. Y el proverbio que leímos nos dice, pues, cuando los leones van a pasearse en la calle, dicen, no, andan allá afuera en la calle, yo por eso estoy en mi casa, aquí, acostado, y así como la puerta de la bisagra se mueve, lo que está diciendo, o sea, el perezoso siempre regresa a su cama. Hay respuesta para todo, o sea, y es algo muy fuerte. Entonces, tomamos este proverbio para enseñar este principio. Una persona que nunca va a entender su pecado y que jamás va a reconocer que verdaderamente el hablar de más es algo nocivo para la familia, y siempre esa persona va a estar a la defensiva. Y utilizamos esa parte. Entonces, aquí tenemos un ejemplo totalmente de esa persona que habla mucho, está siempre a la defensiva, que se justifica a sí mismo, no quiere escuchar. ¿Sí? Desgraciadamente se defiende, inventa excusas, y es algo muy malo, y es algo desafortunado que hoy se practica mucho en las familias. Estamos a la defensiva, estamos excusándonos totalmente, y es una práctica errónea totalmente. Una práctica que está totalmente fuera de la voluntad de Dios, fuera totalmente. Debemos erradicar esos vicios de nuestras vidas. O sea, no siempre yo tengo la razón, pero como hablo mucho, como no escucho, como siempre mi tendencia es hablar, pues yo me hago mi propio consejo de que sí tengo la razón sobre todo. O sea, siempre mi razón va a estar por encima de las demás personas. Y es peligrosísimo. Cuando, por ejemplo, si la esposa de este hombre le dice que haga un cambio, su respuesta inmediata va a ser, sí lo voy a hacer siempre y cuando tú. O sea, si alguien te dice, cambia en esto o deja de hacer, no, sí lo hago, pero siempre y cuando tú. Es una persona que actúa así. Esas son las contestaciones de una persona que siempre está a la defensiva. O sea, sí lo voy a hacer, está bien, pero voy a cambiar cuando tú cambies. No, pues imagínate, ¿no? Entonces, eso es un asunto peligroso, un asunto fuerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese camino, pues tenemos un problema muy serio, porque siempre estamos a la defensiva.
Y nunca vamos a tener un corazón de humildad para ser corregidos. Y eso se da mucho en personas que hablan, siempre tienen la razón, siempre están a la defensiva, siempre hay un argumento por encima de lo que tú le digas, porque no quieren escuchar. Y argumentos a veces tan tremendos, ¿no? Que no es correcto. Entonces, somos dados nosotros como personas a hacer que las cosas buenas se trastornen en malas, sí. La comunicación es esencial, más no podemos vivir en una familia si no hay comunicación. No se puede. Si tú no te sientas con tus hijos a hablar, si tú no te sientas con tu esposa a hablar, van al fracaso rotundo como familia. Pero el otro extremo es aquel que siempre quiere hablar y nunca se quiere callar, que nunca, él tiene siempre la razón. Y cuando empiezan a ver los reclamos, o empieza a ver pedir un cambio, o que tengan que haber una modificación, siempre tiene excusas, siempre tiene pretextos. O simple y sencillamente decir, es que tú no aprecias lo que yo hago. Yo lo hago bien, lo que pasa es que tú no estás viendo lo bien que hago las cosas. Es un problema serio. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Que somos con tendencia a pervertir cosas buenas? Sí. Desafortunadamente sí. Y la comunicación, el hablar, el poder escuchar, es algo que Dios nos ha regalado a los hombres. Parte de la creación. Aún los animales se comunican entre ellos, pero tienen una manera totalmente diferente. A nosotros nos hizo una capacidad de comunicación y de entendimiento muy, muy superior a la creación. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo comunicarnos? ¿Por qué abusamos de cosas? Por el pecado que está en nosotros. O sea, tú siempre quieres tener la razón. Egoísmo en el corazón. Dureza en el corazón. Y los que están contigo te he dicho, oye, es que mira, quiero platicar, vamos a ponernos de acuerdo. No, es que tú no aprecias lo que hago. O sea, tú no estás viendo lo que me esfuerzo mucho yo por hacer las cosas. Entonces eso, lamentablemente, van en camino de destruir su familia. En camino de que la familia en la cual están afectando no le dé gloria a Dios. Y es algo serio esto. Parece una broma, parece que estoy tocando puntos así como muy superficiales, pero son de mucha reflexión, porque es un mal muy grande que hay en la sociedad. Hoy la gente tiene una intolerancia total a las cosas. Hoy la gente no quiere hablar. La agresión es primero, después platicamos. No es así. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Y todavía en este proverbio que leímos, dice que él es más sabio que 7 que pueden aconsejar. ¿Fíjate hasta dónde llega este punto? Cuando hablamos demasiado, nos sentimos por encima de los demás. Es peligrosísimo esto. Yo quiero que hagamos esa reflexión. ¿Por qué hablo y no escucho? ¿Por qué siempre quiero poner mi opinión por encima de los demás? ¿Por qué siempre yo quiero tener la razón? ¿Por qué no voy a escuchar al otro? ¿Por qué ni siquiera voy a tener el tiempo de escuchar? ¿Qué me vas a decir? No. Empieza a hablar y yo ya lo corto. Le corto la comunicación y empiezo a imponer y hablo. Problema muy serio. Tenemos que reflexionar, porque estamos dañando nuestro matrimonio, estamos dañando a nuestros hijos, estamos dañando a nuestra esposa. Pero como nos sentimos sabios, como creemos que todo lo que hacemos es bueno, sabios en nuestra propia opinión, según el proverbio 16:2. Y hay muchos proverbios que hablan sobre esto, fuertes. Y tenemos excusas, ¿no? Aquí el hombre dice, su excusa dice que los leones andan en las calles. Dice, el león está en la calle. Por eso pues yo estoy en mi cama, acostado, perezoso. No trabajo. No, ¿para qué salgo si algo me come el león? Le dice, oye, pero no hay leones. No, es que tú no lo has visto, yo sí, te dice, no.
O sea, siempre tienen la razón. Es impresionante, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de las cosas que Dios nos ha dado. Y vamos a ver en unas semanas, unas 2 o 3 semanas, que la comunicación tiene ida y vuelta. ¿Así? O sea, la comunicación tiene ida y vuelta. Hablar con alguien es yo hablo y él escucha. Él habla o ella habla y yo escucho. Es un problema que tenemos. Pero esa distorsión, como lo hemos venido hablando ya de semanas atrás, esa distorsión es por el pecado que está en nosotros. Y el pecado nos lleva a excedernos, a romper con el equilibrio al cual Dios nos ha llamado. Hay un equilibrio de vida. Nos hace seres capaces de hablar y seres capaces de escuchar, o sinónimo, entender. Nos hace Dios así. ¿Por qué no entendemos? Porque no escuchamos. ¿Por qué no escuchamos? Porque no entendemos. Y nos gusta hablar. Tranquilos. Es una reflexión muy grande para todos. Siempre tenemos que tener tiempo para escuchar a otras personas. Y tener el corazón dispuesto cuando otras personas nos dicen algo acerca de nuestro mal comportamiento. Antes de excusarnos, tenemos que ir a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Antes que excusarnos, tengo que esperar que el Espíritu de Dios me guíe para dar una respuesta correcta. Pero el pecado que se nota al hablar y hablar, como esa persona que siempre está abusando, que manipula, que tiene ese monopolio, que no escucha, pues jamás va a escuchar una súplica de alguien. Y aquí está el problema con el que vivimos. Porque estamos hablando de la familia. Y la familia está así, conformada por varios miembros: papá, mamá, hijo o hijas. Y todos ahí en la familia tienen la capacidad de hablar y la capacidad de escuchar. Y ahí está el conflicto. Entonces, cuando es demasiado, rompemos las cosas, abusamos de las cosas. Y Dios nos dice hoy: detente, escucha, considera a la otra persona. Que es válido hablar y pedir consejos, sí, pero ¿con quién? ¿A quién le vas a pedir consejo? ¿A quién? ¿A cualquiera? ¿En una plática, en un desayuno? ¿Tú sale? No. Estás dañando la imagen de la otra persona. Porque esas personas que están escuchando lo que tú le estás diciendo, a lo mejor hasta no conocen a la otra persona, pero cuando lo vean, dicen: uy, ahí va el gruñón. No, porque la otra persona le dijo que era un gruñón. No. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que Dios nos ha regalado. Y créanme, amados hermanos, que la comunicación es un regalo de Dios a nuestra vida. ¿Cómo poder transmitir? Más, la comunicación entre Dios y nosotros es un regalo. Es un privilegio que nos ha dado a cada uno de nosotros por ser llamados hijos de Dios. Una vez que tenemos esa relación con el Padre a través del Hijo, a través de Cristo, tenemos entrada al trono de la gracia. Entonces eso es importante. Como siempre, es un gusto de veras estar con ustedes, es un gusto hablar de estas cosas, de práctica, de vida real, que nos enseña, que tomamos el fundamento de la misma palabra de Dios, que nos habla la misma palabra de Dios, ese fundamento, y que nos enseña y que nos exhorta a corregir nuestro andar, a corregir nuestra manera de conducirnos, a quitar abusos en nuestra manera de ser. No siempre tenemos la razón. Créemelo. Tenemos que considerar que otros nos van a enseñar cosas y nos van a hablar cosas que nosotros no vemos. Pero nuestro pecado
siempre nos hace sentir que estamos bien. Nuestro pecado siempre nos hace sentir que estamos por encima de otros. Siempre, siempre. Entonces, para reafirmar esto, así como ponerlo clarito, hermana, hermano, no hables más allá de lo que tienes que hablar de tu familia con las personas indicadas. No hables de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Hijos, no hablen de sus padres con otras personas que no sean las indicadas bajo los principios que Dios nos enseña en la Escritura. ¿Es válido pedir consejería? Sí. ¿Es válido pedir que nos ayuden a orar por los conflictos que tenemos como familia? Totalmente válido. Pero así nomás. No. Esto es algo que tenemos que ir a Dios, porque como lo dije hace un momento, nos encanta el chisme. Sí, es una verdad. A todos, aunque pongamos carita de yo, no. A todos nos encanta el chisme. Nos encanta parar la orejita para que nos digan de otros. Es normal, es el pecado que está en nosotros. El enemigo, sabiendo esto, pues nos atiza, nos ayuda. Ándale, pervierte el alma. Y empezamos a tener conceptos de esas personas que ni conocemos. Totalmente. Entonces, cuando no conoces a alguien, primero, no permitas que otro hable de él si no lo conoces, si no está presente. Y como segundo, nunca te guardes una opinión de alguien que no conoces. Nunca te guardes una opinión de alguien por boca de otra persona. Pero es muy difícil no hacerlo si ya abrimos el canal que llega al corazón, que es el oído. Entonces esto es bien fuerte. Sin embargo, pues es una práctica muy usual en las familias. Entre esposos, quiero reafirmarlo, es totalmente nocivo. Créemelo. Totalmente nocivo. Como siempre, hermanos, es un gusto estar este día con ustedes. Hoy es un día diferente, una grabación totalmente diferente. Las circunstancias así nos lo piden, pero como siempre estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para cumplir la voluntad de Dios. El día sábado saldrán, como es costumbre, las transmisiones del día sábado, el Instituto Bíblico, y el día domingo, como es habitual, como ya es parte de nosotros, estaremos en las congregaciones predicando y enseñando la palabra de Dios. Si Dios nos da vida, entonces nos vemos el día sábado de manera virtual, y si Dios nos da vida, nos vemos el domingo de manera presencial. Como siempre, hermanos, un fuerte abrazo, y estaremos dando un mensaje el día domingo, en la transmisión para el evento de Restaurando el Diálogo, que será en las próximas semanas. Dios les bendiga, buenas noches y un fuerte abrazo. Hasta pronto.